hacer, aunque sea para sentarme en el banco para preguntar. Muchas gracias a los coordinadores parlamentarios, a los presentes, a los presidentes de las comisiones, a todos los coordinadores. Y decirles que mi participación tiene que ver con lo que toca al procurador, que es la búsqueda de las responsabilidades de quienes hayan cometido conductas que estén tipificadas como delitos. Pero en casos como este, en el que la trascendencia de la búsqueda de responsabilidades pudiera afectar seriamente el desarrollo adecuado de partes fundamentales de la sociedad, la Procuraduría tiene que actuar con mucho más responsabilidad. Y desde el momento en que la falta de pago, un 10% de fianzas, prendió las alarmas del banco y encontró que los documentos con los que se estaban garantizando el posible pago de un adeudo eran falsificados, y que esto alerta al banco para presentar denuncia a la Procuraduría, actuó lo más rápido posible, pero al mismo tiempo con toda la prudencia. ¿Qué era lo que había? El banco encontró que había una enorme cantidad de millones de dólares que habían sido defraudados en razón de que estaban garantizados con estimaciones presupuestarias falsas. De haber actuado simplemente en la forma en que se hace generalmente en la causa de los delitos, la Procuraduría hubiera remitido responsabilidades, solicitado la intervención y pudimos haber dañado seriamente a alguien que ya lo señaló, la presidenta de la comisión, a los trabajadores, a 11.000 trabajadores de la empresa. Pudimos haber dañado la operación de Pemex, pudimos haber evitado el posible rescate de los recursos, e incluso pudo haber sido más difícil el procesamiento de los responsables. Lo que hemos hecho hasta este momento fue actuar como la ley nos lo permite, con un aseguramiento de la empresa de manera tal que ésta pueda seguir funcionando, con lo que garantizamos el trabajo y obviamente, y desde luego, el salario de los trabajadores de la empresa. Garantizamos que Pemex no sufra menoscabo en su operación y garantizamos que los acreedores, los demás acreedores que pudiera haber, tengan una opción de salida que pueda darle al país simplemente un incidente penal sin perturbar de mayor manera la economía. Esto es lo que estamos haciendo en la Procuraduría. Yo les diría que lo que más retrasado que estamos es en la fijación de responsabilidades. Pero déjenme decirles por qué. Hoy, una consignación amerita sustento en evidencias plenas, claras y creíbles. Y esas evidencias se logran con análisis técnicos, con búsquedas científicas, con evidencias concretas, para que la consignación no sea fácilmente rebatida y provoquen la libertad de quienes pueden ser los responsables. En consecuencia, y tratándose de cuestiones tan complejas como es la contabilidad, el análisis de los recursos financieros, la búsqueda en otros países, la petición de información de todas las posibles causas que se dan, hace que vayamos despacio, pero muy preciso, con mucha contundencia en la búsqueda de algo que también es fundamental para el país, detener a los responsables para que quede claro un mensaje de que no hay impunidad, de que hay autoridad que realiza que las cosas se hagan con honestidad, con claridad, y que los recursos del banco, de cualquiera de las empresas, del país o de cualquier particular, deben ser respetados y que hay una autoridad dedicada a la misa. Me quedo a tus órdenes para las preguntas que gusten. Realmente después de esto es poco lo que tengo que decir, pero lo que ustedes quieran, estoy a sus órdenes. Las preguntas, en algunos casos reiteradas, me queda claro que hay que precisar los hechos, es decir, contestaré yo a una de las preguntas muy concretas que dijo conocer exactamente lo que sucedió. Déjenme decirles que voy a replantear lo que sucedió, pero que esto no significa que sea todo, porque la averiguación está en proceso. Cuando se habla de la reserva de una averiguación no se habla de ocultar información, sino se habla de la necesaria cautela que se tiene que tener
para cuidar, afectar a inocentes. En una averiguación se menciona a muchos. La propia ley de transparencia está agregada de otra de protección de datos particulares, en donde no se puede exponer a nadie que tenga una acusación sin una prueba sólida o contundente. Y es por eso que se reservan, o se llama reservado, para proteger los datos de personas que no tienen que ver con la averiguación. Pero los hechos que tienen que ver con el delito, lo hemos expuesto con toda claridad. Voy a repetirlos, porque de las preguntas me queda claro que pareciera que no conocemos. Dice, ¿por qué denuncia Citibank en Nueva York? Hasta donde sé, hasta el día de hoy, no hay una sola denuncia en el extranjero de Citibank. Citibank reportó en la bolsa lo que nosotros habíamos detectado desde el 10 de febrero, 10-11 de febrero, en que la Contraloría de Pemex denuncia que encuentra fallas en el pago de unas fianzas. Es la Contraloría de Pemex la que inicia la investigación, que genera en el curso de preguntas y de investigaciones en las contratistas el propio Pemex, que el banco se dé cuenta de que está siendo defraudado el banco. ¿Cómo? Otras preguntas dicen facturas falsas. No hay facturas. Lo que se falsificó fueron las estimaciones que hacen los contratistas, que cuando están avaladas ya por Pemex, entonces en una especie de factoraje, las instituciones crediticias les prestan para 40 o 50 días lo que se tarda el trámite de pago, y es como se maneja esto, pero son partes, no son facturas. Cuando surge esto, el banco se da cuenta y es cuando entonces comunica a Pemex la cantidad de estimaciones que tiene. Pemex las evalúa inmediatamente y le dice, estas son ciertas y las voy a pagar en el plazo preciso. Alrededor de, y como estoy bajo protesta de decir verdad, anticipo, no recuerdo la cantidad precisa, pero alrededor de $200,000, de 200 millones de dólares eran auténticas. Y otro tanto todavía no cuantificado. Y déjenme decirles por qué todavía no cuantificado. Poder determinar con precisión todo lo que es esta averiguación nos ha llevado, en los días que hemos estado trabajando, a tener identificados algunos meses, todavía apenas algunos meses, para poder hacerlo con seriedad, con precisión, con contundencia. Porque si hoy le cambiamos el nombre de las estimaciones, les decimos facturas, cambiamos el nombre de quien hace la denuncia y decimos preciso en otro lado, imagínense lo que nos sería para la autoridad actuar bajo premisas que no están perfectamente fundadas, estudiadas, analizadas, precisadas. Estamos tratando de ser muy serios, muy serios. Y actuamos en la emergencia lo más rápido que pudimos. Déjenme ver las fechas, no voy a decir, me equivoco en alguna. La primera fecha es el 10 de febrero, ya de este año. O sea, la primera es entre junio y julio de 2013, cuando empieza la Contraloría de Pemex a hacer las investigaciones. El 10 de febrero del 2014 ya se presenta una querella por parte de Banamex. La presenta en Tabasco por robo. ¿Qué denuncia? Denuncia que uno de sus empleados se robó unos documentos. Es a partir de este momento que interviene la Procuraduría de la República. Porque cuando nos enteramos que hay una denuncia de robo en Tabasco, en el fuero común, a una empresa que tiene contratos federales sobre estimaciones federales, inmediatamente atrajimos la investigación avisado por el propio procurador de Tabasco. Y es a partir de ese momento cuando tenemos que idear la forma más rápida, más eficiente para actuar. Y vimos la cantidad de intereses que podían ser afectados. El primero es de los trabajadores. La primera cifra que se me dio era que había 11,000 trabajadores, a los que no podíamos condenar por un error o por una exageración a la pérdida no solo de su trabajo, sino de todos los derechos adquiridos.
Y entonces generamos un plan inmediato, que lo primero que planteó fue el aseguramiento de la empresa y de sus bienes. Y tenemos desde equipos de fútbol hasta barcos de todos tipos, que la Procuraduría no sabe ni puede administrar, y en consecuencia se le entregan al SAE, quien a su vez nombra un administrador de cada área que tenga capacidad para el manejo. Todo esto es lo que sucedió, y en consecuencia elimina las preguntas, que fueron muchas, sobre cómo validó Pemex las facturas. No, Pemex no validó ninguna factura y tampoco podía validar estimaciones que eran falsas, que no conocía, que nunca habían pasado por Pemex. En cuanto a Seguros Elboroy, ya nos presentaron sus denuncias, estamos trabajando sobre ellas. Déjenme decirles, desde que llegué a la Procuraduría, lo dije en el Pleno cuando me despedí aquí, que iba no buscando ni viendo colores, no buscando ni viendo consignas, y que iba a buscar lo que es mi concepto de justicia. Y mi concepto de justicia es que hay que detener a los culpables, pero también hay que no permitir que los inocentes sean afectados. Creo que por las detenciones que ha habido en el periodo que he sido procurador, puedo dejar plenamente sentado que no de colores, que quienes han sido detenidos forman parte de todos los partidos y que no están detenidos por ser parte de ningún partido, sino por haber cometido conductas que están tipificadas como delitos en la ley. Y eso es solo lo que ve el procurador. Yo no puedo actuar simple y sencillamente en función de un rumor o en función de una denuncia infundada. Tengo que actuar en función de hechos concretos, de hechos que me hagan sentir como Ministerio Público que existe una afectación en la sociedad. Y en este caso, y en todos los demás, lo hemos hecho de la misma manera. Y en este caso, y en todos los demás, actuaremos hasta el final, viendo quién es el responsable, no de dónde viene, no con quién es paliado, no a quién pertenece. Nunca dije lo de cacería de brujas, alguien me lo atribuyó. No lo he hecho porque no tengo por qué hacerlo. La primera razón es precisamente porque actuando con presidente hemos actuado en este asunto, no hemos dado un solo nombre. Lo daremos cuando tengan órdenes de aprehensión y entonces ustedes conocerán si somos un nuevo efectivo. Con esto son respuestas a las mayorías, pero quiero ver si no me faltó alguna. Dicen, queremos respuestas para el pueblo de México. Bueno, yo creo que la respuesta más contundente fue el aseguramiento inmediato de la empresa. Todo lo que han dicho de la empresa lo vamos a investigar y analizar. Pero no nos detuvimos para hacerlo en el momento que tuvimos la primera certeza. Inmediatamente aseguramos, se mantendrá el aseguramiento y llegaremos hasta donde sea necesario. Detendremos a quien sea culpable, tengan la certeza, esté donde esté. Me decía el diputado Mejía que yo dije que era tema de particulares, no de interés público. A ver, hay que precisar. ¿Qué es tema de particulares? Un problema de falsificación de una empresa o un banco. Es indudable el tema de particulares. Pero afecta el interés público. Eso nunca lo digo. En eso coincido plenamente con usted. Tan afecta el interés público que inmediatamente intervenimos y aseguramos la empresa. Tan afecta el interés público que intervino la Procuraduría de la República. Y tan afecta el interés público que estamos aquí. Por cierto, estamos aquí y yo no sé por qué, también decía usted, que hubo dificultades para que viniéramos a hablar para nosotros. Quiero decirle que cancelé una reunión que tenía en Viena sobre el manejo de drogas internacionales para estar en esta comparecencia en el momento que me citó. Porque he sido legislador 5 meses y sé el respeto que debe tener cualquier funcionario a esta Cámara que representa a la sociedad mexicana. Tan lo sé que tuve que salirme de la gira de Ecuador en la que estaba y firmé un documento para llegar aquí y todo por no solo me reservo. Estoy en la mejor disposición cuantas veces quieran estar aquí, rendirles cuentas y darle respuestas.